pasaje de Primera de Pedro capítulo 3, versículos 8 al 12. Así que ya con la Biblia abierta en la primera carta del apóstol Pedro, quiero que por favor veamos aquí en Pedro, que veamos algunas a ver si alcanzamos a percibir algunos de los propósitos por los cuales escribió Pedro. Desde el versículo 1, creo que del capítulo 1, podemos darnos cuenta por qué escribió el apóstol Pedro. Ahora bien, entendemos que muchas veces una de las cosas que es difíciles de entender es precisamente cuál es el propósito por el cual se escribe algo. Tomando en cuenta estas primeras palabras de Pedro, podríamos encontrar un propósito. Y generalmente es así. Bueno, no sé si a la fecha, bueno, ahora no serían cartas, serían, ¿por qué me escribió este mensaje, no? Este WhatsApp, ¿cuál es propósito por el cual llegó este WhatsApp? Y dice así, capítulo 1, versículo 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según el previo conocimiento de Dios Padre por la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre, que la gracia y la paz les sean multiplicadas a ustedes. ¿Por qué escribió Pedro? ¿Tienen alguna idea? Aunque dice propósito, pero podemos encontrar muchos propósitos en Pedro. Aparte de lo que ya hemos estado escuchando en este tiempo que hemos estado estudiando la primera carta del apóstol Pedro. Hoy vamos a estudiar el capítulo 3, versículos 8 al 12. Lo que quiere decir que ya hemos estudiado el capítulo 1 y el capítulo 2. Pero, ¿qué es el propósito? ¿Cuál es el propósito de Pedro al escribir? ¿Tienen ustedes alguna idea? Adelante. Ajá. Fortaleza para los que están dispersados allí Dios está con nosotros. Eso también es bueno recordarlo. Tenemos que también hacer notar que si están en la dispersión del Ponto, Galacia, Capadocia y otros lugares, quiere decir que no están en el lugar que les correspondería estar, dado que son, bueno, dice aquí a los expatriados, pero se refiere al pueblo judío. Entonces, no están en el lugar que para lo menos que sería más cómodo para ellos, están fuera de su país. Y hay incomodidades, como lo veamos, hay incomodidades cuando estamos de viaje. Bueno, que estamos en otro país, ahora imagínense de viaje. Nos gusta viajar, y yo creo que a la mayoría nos gusta viajar, pero el asunto es no por mucho tiempo, o de vacaciones, y de vacaciones implica que pues llegamos a buenos lugares. Recordé ahorita a un maestro que nos decía, si quieres conocer un país, no vayas a los mejores lugares, ve a los peores lugares, porque allí está también parte de la realidad que vive ese país. Ver la pobreza, encontrar a la gente común. Bueno, estos vivían ya ahí, no estaban de vacaciones, los expatriados. Por lo tanto, propósito de Pedro, animarlos, recordarles, Dios está con nosotros. ¿Qué otras cosas podemos pensar por las cuales Pedro escribió? Primera de Pedro, esta primera carta. Pueden ver los títulos, ¿verdad? Habla de la esperanza del cristiano, aunque son títulos que les pusieron ahí para darnos una idea de lo que habla de cada párrafo, pero, por ejemplo, esperanza del cristiano, pues para que recordemos que en el Señor hay esperanza, a pesar de que las cosas se pongan difíciles. Luego más adelante dice exhortación a la santidad. Bueno, en medio de las circunstancias que a veces vivimos, pues tenemos que seguir luchando para vivir en santidad. Exhortación al amor fraternal. Imagínense en problemas, viviendo en problemas
y viviendo muchos, aunque habla de una exhortación al amor fraternal, es decir, entre hermanos, lo que quiere decir que había problemas de esto también. Luego dice exhortación al crecimiento en la vida espiritual, pues sí, porque a veces el sufrimiento, en lugar de ayudarnos a crecer y conocer más a Dios, se vuelve todo lo contrario. Luego dice conducta de los creyentes en el mundo, pues es la misma idea, cómo debemos de comportarnos. Y recordar, por supuesto, que tenemos el ejemplo de Cristo en nuestra vida. El capítulo 3 comienza hablando dice el título, de los deberes conyugales. Lo hablamos la vez pasada, de cómo el apóstol Pablo está demandando de los creyentes, aunque se dirige a la esposa, pero también al esposo, a la esposa muchas palabras, al esposo poquitas palabras, pero es la misma idea de lo que está pidiendo aquí los deberes conyugales. Así es como llegamos a 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 8 y 12. Tenemos que recordar que esto está dado dentro de este mismo ambiente de servicio, de humildad, de sometimiento, sumisión entre las personas, particularmente entre creyentes, pero se refiere a todas las personas. Así que vamos a leer este pasaje, 1 de Pedro, capítulo 3, del 8 al 12. Ustedes pueden seguirme ahí con la vista, pero dice así este pasaje: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Cómo podemos vivir mejor en un mundo difícil? Recordemos 1 Pedro 1:1 a los expatriados que están regados. ¿Cómo podemos vivir mejor en un mundo difícil? ¿Usted qué opina? ¿Cómo respondería esta pregunta? ¿Cómo podemos vivir mejor en un mundo que es difícil? Le doy tiempo para que medite un poco en esto. ¿Cómo podemos vivir mejor en un mundo difícil? Todos queremos vivir mejor. Creo que, a no ser que seamos masoquistas, pero todos queremos vivir mejor. Por eso trabajamos, por eso nos esforzamos a levantarnos temprano, aunque no quisiera, bueno, los que trabajan por la mañana, ¿verdad? Los que trabajamos por la mañana, o todos nos levantamos de la cama porque queremos vivir mejor, aparte que vivir en una cama, pues como que no es muy vivir en una cama, ¿verdad? Y el mejor ejemplo de eso es el hospital, que están en una cama, ¿verdad? Así que todos queremos vivir mejor. ¿Cómo podemos vivir mejor? ¿Algunas ideas? Ok, teniendo esperanza. De hecho, aquel que tiene una esperanza que le anima, vive mejor que aquel que está desesperanzado. Así es, porque el esperanzado es optimista y un optimista vive más y mejor que un pesimista. Eso es lógico. ¿Usted qué iba a comentar? Tratar de pasar por alto las ofensas. Sí, pasar por alto las ofensas, no aferrarse tanto a la ofensa que le han dado. Siempre vamos a recibir ofensas, donde estemos. Algunas son reales, otras imaginadas, pero siempre van a estar encima las ofensas. Mientras más pronto las hagamos a un lado, vamos a vivir mejor. Interesantemente, por ejemplo, alguien que le da poca importancia a las ofensas y aún a las preocupaciones normales de la vida, no es que no las tome en cuenta, sino que no les da tanta importancia, vive mejor.
una vida más sana, una vida más plena, más completa, etcétera. Pero bueno, son cosas que naturalmente se dan, así nos hizo el Señor. ¿Qué más? ¿Qué otro aspecto podemos tomar en cuenta para vivir mejor? ¿Cómo podemos vivir mejor en un mundo difícil? ¿Alguna otro comentario? Bueno, ok. Pasemos al texto bíblico, porque en este texto bíblico, en este pasaje bíblico de 1 de Pedro capítulo 3 del 8 al 12, nos va a motivar a que procuremos la paz entre todos para vivir mejor. Y no va a estar hablando aquí de la paz mundial, porque luego marcha para la paz. No está hablando de esta paz, sino que el pasaje nos va a hablar a que procuremos la paz entre nuestros cercanos, entre la gente que nos rodea, más allá de pensar en algo que puede ser abstracto como la paz mundial, sino entre todos nosotros, entre mi prójimo, y obviamente mi prójimo es el que está cercano, el más cercano, de próximo, ahí. Entonces, procuremos la paz entre todos para vivir mejor. Y comienza el apóstol describiendo algunas cualidades que unen. ¿Cuáles son algunas cualidades que unen en la vida? Ok, note por favor que lo primero que él va a mencionar en el versículo 8 para animarnos a que vivamos en paz, lo primero que dice es en conclusión. Ahora, ya sabemos, no está concluyendo la carta, está concluyendo la sección que está por terminar. Lo que quiere decir que el contexto en el cual este pasaje está escrito, el ambiente en el que está escrito, es acerca de la sumisión. Y ahí lo vuelve a repetir cuando dice de espíritu humilde. Aquí el apóstol va a hablar de 5 cualidades que podemos nosotros buscar para vivir en paz entre nosotros. La primera dice, sean todos de un mismo sentir. Esto, por supuesto, no es nada nuevo para el apóstol en el ambiente en el que está desarrollando, porque ya ha comentado acerca de esto. La palabra del Señor ha comentado ya en otros lados, como 1 Corintios 2:16, también en Efesios 4:23, que hablan de ser todos de un mismo sentir. Este mismo sentir se refiere a que nosotros pensemos muy similar a los demás. Ahora, eso no quiere decir que entonces no podemos pensar diferente, no, sino la idea aquí es que el hecho de aceptar un mismo pensamiento de los demás implica hacerlo para buscar la paz, para estar tranquilos. No es como pensar diferente y crear guerra o crear el choque. No, se piensa diferente, pues es posible, pero no para crear separación, sino, ok, pensamos diferentes, pero vamos a buscar estar juntos. Es como pensar diferente, pero hacer las cosas en armonía. Aunque pensemos diferente, porque nunca vamos a ser iguales, siempre vamos a ser diferentes. Sean todos de un mismo sentir, y eso se puede notar en Efesios 4:23, 1 Corintios 2:16, donde habla de que tenemos los pensamientos de Cristo, y eso nos ayuda mucho, porque si nosotros nos orientamos en el pensamiento de Cristo, de cómo pensaría Cristo, o cómo piensa Cristo, o qué es lo que busca Cristo, una situación en donde opino diferente, me puede ayudar mucho para estar tranquilo y vivir en paz. Otra cualidad que el apóstol menciona es que seamos también compasivos. Seamos compasivos. Y aquí puse la palabra griega para que notemos aquí un detalle interesante. En griego, compasivo es sympatheis. Sum es junto con, y patheis habla de sufrimiento. Ya ve que luego se dicen, este tiene tal patología, de ahí viene de patos, patología, que quiere decir tiene tal sufrimiento o enfermedad, porque lo dicen, esto es patológico. ¿Qué quiere decir? Que esto es enfermizo.
Y aquí se usan las dos, dice sympatheis, simpatía, simpatía. De ahí viene la palabra simpatía. ¿Qué quiere decir cuando alguien es simpático? Bueno, quizá ahora las descripciones de alguien simpático está un poco alejado a lo que dice aquí, pero tiene relación. ¿Quién es alguien simpático? Cuando vemos a alguien, dice, él es muy simpático. ¿Qué quiere decir? Aquí en la actualidad, cuando digo, ese es simpático, que me cae bien. ¿Y por qué me cae bien? Ok. El antipático es todo lo contrario. ¿Qué quiere decir? Que me cae mal, lo rechazo. El simpático me cae bien, lo acepto. Está conmigo. Entonces el simpático o como dice ahí, sympatheis, quiere decir que aquel es aquel que se acerca a mí y sufre conmigo. Es alguien compasivo, es alguien que tiene la capacidad de acercarse a mí y aun que estamos viviendo una situación tan complicada, él la hace propia. Es simpático conmigo, sufre junto conmigo, me motiva, aunque él sufra, a seguir adelante, me acompaña en el sufrimiento, es simpático. Y note que todos aquí son expatriados, a lo que le está escribiendo Pedro. Todos están sufriendo, pues todos son judíos. No se puede ocultar eso entre ellos. Si uno sufre porque es judío, pues el otro, aunque quiera esconderse, también es judío. Y se hace simpático, sufre con. En este momento, el apóstol Pedro dice, ¿saben que para vivir en paz tenemos que ser compasivos? O sea, simpáticos con la otra persona, compasivo. Yo también sufro como él sufre. Estamos en este mundo, como dice el dicho, ¿verdad? Arrieros somos. Hoy por ti, mañana por mí. Es decir, esa compasión se nota en este acercamiento que puedo tener con otra persona que está pasando un sufrimiento. Y sufrimos juntos, lloramos juntos. Aquí está mi hombro para que llores conmigo, para que lloremos juntos, para motivarnos en este andar. La otra dice fraternales. Y aquí eso de fraternal es amor entre hermanos, es mirar a la otra persona como mi hermano. Cuando la palabra del Señor, por ejemplo, dice que seamos hospitalarios, dice, porque acuérdense que ustedes también fueron extranjeros y peregrinos. Y entre hermanos tenemos que acompañarnos, tenemos que ser fraternales, amor como entre hermanos. Tiene que hacerse así. La otra dice misericordiosos. Y obviamente ese de ser misericordioso tiene que ver con esta misma capacidad que podemos tener de unirnos desde el corazón con la otra persona que también está sufriendo. Y por último dice de espíritu humilde, de espíritu humilde. Aquí es donde se relaciona con todo lo que está diciendo ahí. Hay una versión de la Biblia que se llama el Textus Receptus, que en lugar de traducir espíritu humilde, traduce amigable. Y eso ha pasado a varias versiones. Por ejemplo, la Reina Valera 60, creo que sí, la Reina Valera 60, si alguien la tiene por ahí, dice amigable. Pero es porque se la tomó del Textus Receptus. Pero el Textus Receptus no es una de las mejores traducciones que hay, pero lo están tomando de ahí. Los mejores manuscritos, por decirlo así, bueno, mejores, habría que checarlo, pero el punto es que hay una mejor traducción o palabra que debe ir ahí, que es espíritu humilde, porque está hablando precisamente de todo este ambiente de problema con la sumisión, con el orgullo, etcétera. Entonces, sigue con este mismo tema, por eso dice en conclusión, es decir, en resumen, lo que le quiero decir al final de cuentas es esto, que sean todos de un mismo sentir, la mente de Cristo, compasivos, únanse en el medio del dolor, fraternales, cuídense, ámense como hermanos, misericordiosos,
busquen con el corazón a la otra persona que está también sufriendo y que sean de espíritu humilde, no orgullosos. Que todas estas descripciones, estos adjetivos que están aquí, nos ayudan precisamente para vivir en paz. Estas son algunas cualidades que nos unen, pero también del otro lado dice, entonces, otra de las cosas que deben de hacer es no devolviendo mal por mal, no devolviendo mal por mal. La forma en la que está escrita, realmente lo que quieren decir es, dejen de devolver mal por mal. Imagínense a estos expatriados que están sufriendo persecución y burla porque son judíos, pues se defienden y quieren que no les sigan ofendiendo ni que les sigan haciendo daño. Entonces ellos están defendiendo, están devolviendo mal por mal. Entonces lo que está diciendo él es, dejen de hacerlo, ya no más. Y si nosotros hacemos cuenta de nuestras actitudes, de las acciones que hemos tenido cuando la gente nos ha hecho algo malo, de manera general utilizamos la ley del talión, ahí lex talionis en latín. La ley del talión, ojo por ojo, diente por diente. Me haces mal, pues te hago mal. Me haces bien, pues te hago bien. Pues resulta que esta cualidad que el apóstol Pedro está mencionando, de no dejen de devolver mal por mal, dejen de devolver insulto por insulto, es una característica que se ha repetido desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, de que no paguemos mal por mal, de que no paguemos insulto por insulto, sino que esta ley del talión, interesantemente, la ley del talión nace en el Antiguo Testamento también. Platón, un escritor griego que parece como, a veces escribe como cristiano, él estaba en contra, de hecho era el único filósofo griego, creo que estaba en contra de la ley del talión, pero eso lo vemos reflejado en muchas partes de la palabra del Señor. Romanos 12:17, Primera Tesalonicenses 5:15, Proverbios 17:13, Proverbios 20:22, Mateo 5:38, Lucas 6:27-36 y 1 Pedro 2:23 también hablan acerca de eso. No dejen de devolver mal por mal, dejen de responder insulto por insulto. Ya no más. ¿Por qué no? Porque ya no nos corresponde como creyentes. Ahora como cristianos, nuestro comportamiento tiene que ser diferente. Sin embargo, usted se dará cuenta que pues es más fácil devolver mal por mal que insulto por insulto. Pero lo que el Señor va a decir es, eso no lo tienen que hacer. Lo que tienen que hacer es bendecir a los demás. Bendecir a los demás. Y aquí hago un paréntesis. ¿Qué es bendecir? Porque parece una palabra muy, muy bonita. Decimos, Dios te bendiga, ¿verdad? Pero ¿y qué quiere decir Dios te bendiga? Y desearle el bien, muy bien. Le deseamos el bien a la otra persona que nos ha insultado, que nos ha hecho mal, porque ese es el contexto en el que está diciendo. No le devuelvas mal por mal ni insulto por insulto, sino bendícelo, bendícelo. Y generalmente los que nos hacen mal, los que nos insultan, pues son adversarios, son enemigos. Entonces es como completando, y es la misma idea que maneja el Señor Jesucristo cuando dice, bendice a tus enemigos, bendícelos. ¿Qué es bendecir? Desear el bien. ¿Y cómo es que pudiéramos nosotros mostrar que estamos deseando el bien a alguien que nos ha hecho mal? ¿Qué acciones podemos hacer? Aparte de no devolver mal por mal ni insulto por insulto. Sí. Ok, ayudarlo cuando tiene una necesidad, pero es mi enemigo. Pero es el que me ofendió ayer, es el que me dijo que me muriera y que me pasara un tren encima y que, entre otras cosas más que me dijo. Pero es a estos a los que nosotros, como creyentes que tenemos la mente de Cristo, debemos bendecir. Y digo debemos bendecir como una obligación que nos pertenece. Y eso no es nada fácil, nada fácil. Cuando estaba leyendo este pasaje, pensé,
A ver. ¿Cuáles son mis enemigos? Y surgió uno, ¡pum! Así opacó a los demás. Bueno, pensando en que me ha hecho mal y me ha insultado y todo eso. Y yo dije, Señor, bendícelo. Te pido. ¿Quién? Señor, bendice a sus hijos. Señor, bendice a sus hijas. Bendícelo. Y la primera vez que lo hice, bueno, esto fue hace varios años atrás, pero la primera vez que lo hice me costó un montón. Tan solo decir bendícelo, un montón. Pero cuando lo dije la primera vez, ya la segunda vez salió muy a gusto, bendícelo. Y me acordé de ahora de este hermano, porque el pasaje lo dice, ¿verdad? Bendiciendo, bendícelo, bendícelo. Sería un buen ejercicio que usted recordara quiénes son sus enemigos, adversarios, los que han hecho mal y decirle... Uh-huh, uh-huh. Sí. Sí. Sí, es un proverbio que habla algo de eso. Pero primero, antes de las ascuas, a veces volteamos, ¿verdad? Primero ascuas y luego la bendición. No, primero le bendecimos. Y poquita, sí. Así que, y dice la razón, porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Heredar bendición. Cuando decimos heredar bendición, nos acordamos de Esaú, que él fue llamado para heredar bendición. ¿Qué pasó con él? ¿Recuerdan? Con Esaú. La vendió, la perdió la bendición. Y después de haberla perdido, ¿recuerdan lo que quiso hacer? Dijo, bendíceme. Y el padre le dijo, no, solo tengo una. Solo tengo una. No te puedo bendecir. Y dice que lloró amargamente porque perdió la bendición. Así que, mis queridos compatriotas, no perdamos la bendición. Hemos sido llamados con el propósito de heredar bendición. Y uno preguntaría, ¿y cuáles son esas, cuáles son esas bendiciones? ¿Qué es lo que, a qué fuimos llamados? Y obviamente este llamamiento de parte del Señor para heredar bendición se define por nuestras acciones. Bueno, ya lo vimos. Al bendecir, habla de obediencia, habla de ser humildes, habla de esas características que como creyentes debemos de cultivar en nuestras vidas. Ahora, de los versículos 10 al 12, va a hablar de algunas acciones que nosotros debemos hacer y que muestran que heredamos bendición. Interesantemente, nuestras acciones van a definir cómo nos va a ir en la vida. Interesante. Nuestras acciones. Dice así, porque el que desea la vida, y este desear la vida, algunos le quitan la coma y es como si dijera, el que desea amar la vida, porque es parte de la idea que se maneja aquí también. Pero este deseo de amar la vida por vivir mejor, es parte de las acciones que nosotros podemos hacer. Amar la vida, y ya hemos hablado, hemos comentado, es un mundo difícil. A algunos en la vida, en este momento les está yendo como en feria, muy complicada, muy difícil. A otros no nos va tan mal, pensando en lo general, ¿verdad? Pero hay algunos que ahorita están en el hospital, por ejemplo, y dicen, pero si es por COVID, ¿verdad? Es que yo me estuve cuidando y esto y lo otro, ¿por qué a mí? Usted ha oído casos seguramente de familias completas en donde el padre enfermó y fue al hospital, días después fue el hijo y días después y fueron muriendo y algunos sin darse cuenta que el otro estaba muriendo.
Dice uno, ¿qué pasó? Bueno, algunas acciones que el Señor nos pide aquí nos ayudan a recordar que estas acciones en una dependencia con el Señor nos van a ayudar para que vivamos mejor. No podemos vivir mejor ajenos a nuestra relación con Cristo. No podemos vivir mejor ajenos a nuestra relación con el Padre Celestial. No se puede. Por eso es que dice, el que ama, el que desea amar la vida, el que desea la vida, amar y ver días buenos, tiene que tomar estas decisiones. Y se fija, Efesios 6, del 1 al 3, que se refiere a los hijos, ¿verdad? ¿Quieres que te vaya bien en la vida? ¿Quieres prosperar en la vida? Honra a tu padre y a tu madre. Acciones. Honra, bendición. Bendice a tu padre y a tu madre. Vean cómo se cierra todo y encaja en las demandas que el Señor nos pide. El que desea la vida, amar días buenos, Efesios 6. Interesante que esto es el Salmo 34. Salmo 34 está tomando. Y uno se preguntaría, ¿y por qué Pedro toma esa idea del Salmo 34 y no escribió él algo de su propia experiencia o que el Señor le reveló otra cosa, sino que lo llevó su mente al Salmo 34? Bueno, uno es palabra de Dios, pero otro es que vean cómo desde el Antiguo Testamento esto ya estaba. Es decir, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la vida de pronto se vuelve sencilla, se vuelve simple, con el apoyo del Señor, con la ayuda del Señor. Obedece la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Por supuesto, ya sabemos que hay cosas que en el Antiguo Testamento no, por cuestiones quizá más bien de que las cosas han cambiado en nuestra relación con Dios, y también en el Nuevo Testamento hay cuestiones muy culturales, pero el punto es que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento me pueden ayudar para vivir una vida mejor. Vivamos mejor. ¿Cómo? Dice, refrene su lengua del mal. Refrene su lengua del mal. Aquí hay un detalle interesante, porque eso de refrene su lengua del mal es como alguien que le está diciendo a otra persona. No dice, refrenemos nuestra lengua del mal, dice, refrene. Es decir, él, en este caso sería él refrene su lengua del mal. Lo que quiere decir que quien lo está diciendo, la refrena. Porque está diciendo, ¿sabes qué? A ti te falta refrenar tu lengua. Obviamente el apóstol Pedro aquí ya ha pasado por las experiencias en donde no refrenó su lengua. Es Pedro quien está diciendo así. A lo mejor hasta dijo, ¿lo escribo o no lo escribo? No, sí, porque yo ya refrené, yo ya he aprendido a refrenar mi lengua. Y esto otra vez es para todos. Refrene su lengua del mal. Y vea el poder que tiene la lengua en Santiago 3, del 1 al 12. Dice que la lengua dice que enciende, inflama, dice ahí, enciende como un infierno la lengua. Es como si de pronto la chispa, la lengua, enciende, dice, todo un infierno. Santiago 3, del 1 al 12, habla mucho acerca de esto. Interesantemente, al hombre, Santiago lo presenta así, el hombre sabio, dice Santiago, es aquel que sí refrena su lengua. Así que los hombres que estamos aquí, si queremos ser sabios, tenemos que aprender a refrenar nuestra lengua. Y pues ahí está. El paralelismo de sus labios no hablen engaño, pues es notorio ahí, porque lengua y labios es lo mismo. Se refiere a que refrenemos los labios, refrenemos la lengua del mal, y está poniendo un ejemplo. ¿Qué es ese mal? Hablar engaño, por ejemplo. Lo ejemplifica en la segunda línea, pero es la misma idea. Y también dice, apártese del mal, apártese del mal. Otra vez la misma idea, apártese tú, él. De hecho, el texto masorético utiliza la tercera persona, o sea, él refrene su lengua, y la Septuaginta utiliza la segunda persona.
Tú refrena tu lengua. Solamente son cambios ahí y se nota aquí que el apóstol Pedro recordó, no sé si de memoria, pero recordó el texto masorético, no la Septuaginta. Pero bueno, ese es detalle interesante aquí. Apártese del mal, igual que tú aparte del mal o que él se aparte del mal y que busque la paz y la siga. El creyente, otra vez, está llamado a tomar acciones que sean de buen testimonio, buenas acciones, de buen testimonio, porque precisamente hemos seguido a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 5:9 nos recuerda, ¿quiénes verán a Dios? Los pacificadores. Romanos 14:19, pacificadores. Tenemos que ser pacificadores, es nuestra tarea como creyentes en Cristo. Si antes la forma de pensar es impulsada y motivada porque tenemos la mente de Cristo, nuestra forma de actuar ahora también es impulsada porque a eso hemos sido llamados en nuestro tiempo. Me gustó lo que Biersby escribió, porque él dice así: un día bueno para el creyente que ama la vida no es aquel en el que recibe mimos y protección, sino aquel en que experimenta la ayuda y bendición de Dios debido a los problemas y pruebas de la vida. Es un día en que él magnifica al Señor, recibe respuesta a la oración, prueba la bondad de Dios y siente la cercanía de Dios. Ese es un día bueno. Ese es un día bueno. En la actualidad, en este mundo tan satisfactorio, o que buscamos la satisfacción a como dé lugar, un día bueno más bien es cuando pues todas las cosas marchan bien, que no tengo problemas, que he ganado lo suficiente, todo el mundo me mima, me siento a gusto, disfruto la vida, pero creo que Biersby tiene razón en que un día bueno es cuando mantengo esta relación y comunión con Dios en medio de las complicaciones que esta vida nos presenta. Y puedo darme cuenta que el Señor está conmigo, que el Señor me acompaña en circunstancias tan complicadas como esta también. Así que, ¿por qué podemos o cómo podemos vivir mejor? Porque resulta que los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Fíjese cómo dice los ojos del Señor. Es decir, ¿qué problema, qué situación tan complicada estoy pasando? Mira los ojos del Señor. Él te está mirando. No nos ha abandonado. Él camina con nosotros. De hecho, Él escucha nuestras oraciones. Su oído, dice, está atento a nuestras oraciones. Esta es una buena vida. Esta es la descripción de algo donde puedo ver que me está yendo muy bien. Pero el rostro del Señor, termina diciendo, está contra los que hacen el mal. ¿Y quiénes son los que hacen el mal? Pues todo lo contrario de lo que hemos estado mencionando aquí. Subrayé sobre y contra, porque es la misma palabra en el griego. Es exactamente el mismo término, pero en una forma, en la primera parte se traduce sobre y en otra se traduce la misma palabra contra. ¿Por qué? Bueno, una es porque así es el término y esas funciones tiene ese término. En un momento dado se traduce como que está como apoyando, y en el otro uso se puede traducir también como que está en contra. Pero una enseñanza que quise sacar de esto es que el mismo Dios que me ve a mí como cristiano, como creyente, y que ve al malo, y que puede ser mi enemigo, y que puede estar a un lado de mí, el mismo Dios que me ve, el mismo Dios que me oye, y también a él que lo oye, la diferencia es que está a mi favor.
y está en contra de aquel que es nuestro adversario. Esa puede ser una buena motivación para decir, Señor, bendícelo, bendícelo, porque necesita de tu misericordia. ¿Qué puedo hacer yo al ser compasivo, al mostrarle mi aprecio, si su corazón está tan lejano del Señor? Al final de cuentas, el mejor arreglo que Él pueda hacer en su vida es ser transformado por nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, para que sus ojos, sus oídos, el rostro no esté en contra de Él, sino que esté a su favor. Que el Señor nos ayude para que podamos captar este tipo de cosas. ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué fue lo que le llamó la atención hoy? ¿Qué hemos aprendido hoy? ¿Qué opina? El versículo 9, cuando aplicaba sobre eso de cuando Pedro dice no venimos a formar un fruto por el fruto, sino vamos diciendo. Pensaba que yo creo que esto es lo más, no sé si es lo más o de lo más complicado de la vida cristiana. Creo que es una de las cosas más difíciles. O sea, bendecir, perdón, son dos cosas. Una es, son dos desafíos. Primero, no volver a formar, pero no se conforma con eso. O sea, a veces en nuestra humanidad sería ignoramos a lo que y ya, Sí. lo borro de mi vida, lo bloqueo de Facebook, de WhatsApp, y ya, Sí. pero Dios no se siente lo que dice, sino bendice. O sea, yo creo que es lo más difícil, pero creo que es el mayor testimonio que podemos dar como presente. O sea, eso para el mundo no tiene ningún sentido. O sea, para el mundo hacer eso es, en el mundo eso es inaceptable, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido. Y creo que eso para mí eso tiene que ver con el testimonio. A veces pensamos que el testimonio nada más tiene que ver con cosas que nos muestran, ¿no? Pero creo que ahí es donde podemos dar un testimonio que Cristo vive en nosotros, porque es algo que de ninguna manera puede salir de nosotros. O sea, la única forma de poder lograr eso es teniendo a Cristo en nuestra vida. Así es, así es. Sí, es interesante que el cristiano está llamado a la acción, no a ser pasivo. Y las acciones que tomemos, que hagamos, van a determinar el rumbo que estamos llevando. Es más, nuestra calidad de vida, ¿verdad? ¿Qué más hemos aprendido hoy? ¿Alguien quiera compartir algo que hemos aprendido hoy? Cuidar la lengua, ¿cierto? Sí, sí, así es. Dicen que cuando ofendemos a una persona, tenemos que realizar 7 acciones para que se le olvide lo que le dijimos. Claro, malo, ¿verdad? Así que imagínense cuando ofendemos con nuestras... obviamente, esta es una forma de tratar de decir que debemos de tener cuidado con lo que decimos. Pero los que tienen muy buena memoria, olvídese, ¿verdad? Y obviamente las ofensas, las malas palabras que nos dicen, las ofensas que nos llegan o que nosotros hacemos, pues son las más difíciles de olvidar. Mientras quien nos ofende sea más cercano, nos dura más el recuerdo. Por ejemplo, si un desconocido nos ofende, al rato ya se nos olvidó. Pero si es mi hermano, o mi papá, mi mamá, el esposo, la esposa, no, eso tiene para varios días, ¿verdad? Así que cuidemos nuestras palabras, sí. ¿Qué más? ¿Qué más hemos aprendido hoy? Pues yo aprendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es buena, agradable y perfecta, que Él quiere pues que vivamos en paz y nos da las directrices, ¿no? De lo que tenemos que hacer para llevarnos a eso que ella tiene preparado para nosotros, que es bueno. Y me gustó mucho eso, ver cómo Dios nos invita, ahora sí que como que me imagino a Dios así como el que quiera más la vida y ver días buenos, a ver, levante la mano, ¿no? Entonces, no es algo como que lo tengamos que ganar o lo tengamos que producir, sino que Él te dice, ahí está, tienes que hacer esto y esto, ya están bien ahí.
ver el pensamiento de bien que tiene para sus hijos siempre. Así es, así es. Muy bien, pues gracias al Señor que podemos recordar que en su palabra se nos invita a que cuidemos nuestras acciones para vivir mejor la vida en este mundo. Y lo mejor es procurar la paz entre nosotros para que vivamos mejor. Procuremos la paz. El Señor tiene grandes cosas para nosotros hoy.